Bueno, estuvimos en una disertación sobre la prensa escrita en la época de la dictadura, aquí en Guernica. Así que bueno, vamos a hablar con los disertantes. Nos presenta, nos cuenta en síntesis qué es lo que estuvimos escuchando. Básicamente esto tuvo que ver con el marco de la tercera Feria del Libro Municipal del Presidente Perón. Recibimos la invitación de Matías Barrales, que es el director de la Biblioteca José Hernández y el gestor de estos encuentros, en donde, como pudiste apreciar, hay stands literarios de distintas editoriales y también ciclos de charlas. Y en ese marco fue que estuvimos disertando acerca del rol de la prensa escrita regional en los años de la dictadura y la democracia recuperada. Nos acompañó en esta oportunidad el profesor Gianfranco Volpintesta, que hizo un breve repaso histórico de lo que era, digamos, el estado de situación en aquel tiempo en América Latina. Y nos acompañó el doctor Alejandro Suárez, que es el director del periódico Mi Ciudad de Florencio Varela, quien también nos referenció cómo se vivía en aquellos tiempos de dictadura y democracia recuperada en Florencio Varela. ¿Cómo se vivió? ¿Qué recuerdo tiene de lo que recién estuvo hablando, de la época, digamos, de la dictadura, con el diario, digamos, periódico La Voz de acá de Guernica? Claro, era lo que más o menos referenciábamos, ¿no? Que en aquel momento, cuando surge La Voz, enero de 1978, la dictadura ya tenía casi 2 años de irrupción, y el propósito esencial que se trazó mi papá en aquel momento, cuando se fundó el periódico, fue el de perseguir una línea de progreso, ¿no es cierto? En aquel momento no nos olvidemos que Guernica era un pueblo que carecía de absolutamente todas los bienes, digamos, que tienen que ver con el bienestar de una ciudad. Faltaba agua potable, faltaba gas natural, faltaba un banco, faltaba una biblioteca. No había registro civil, eran muchísimas las carencias, no había luz a gas de mercurio, pavimentos casi no había, teléfono no había, es decir, no había prácticamente nada, era un pueblo dormitorio compuesto en su mayoría por clase obrera. Y bueno, todo eso fue, digamos, la misión que se propuso el periódico La Voz y que respetó a lo largo de más de 30 años de trayectoria. Bueno, vamos a escucharlo también al propietario del periódico, diario La Ciudad, o Mi Ciudad. Yo recuerdo, le agradezco un reconocimiento que me hicieron en tiempos atrás. Ajá. Así que cuéntenos un poco también una síntesis de cómo se vivió. Vivimos épocas que cada uno lo sufría a su manera, ¿no? Había censura, por ejemplo, en mi caso uno quería leer libros que no se conseguían o quería ver películas que no podía ver. Otra gente la pasó peor, ¿no? Otra gente la perseguían, la desaparecieron, la mataron. Era una época complicada de la Argentina, porque por un lado había una guerrilla asesina y por otro lado un Estado que aplicó el terrorismo y aplicó como bien lo dijo hoy el profesor, las directivas que venían de un plan que se aplicó en toda América para evitar que el comunismo tomara los países. Fue una época complicada, después vino la guerra de las Malvinas, que con todo lo malo significó la apertura al nuevo tiempo de que retorne la democracia, que retorne las ganas de votar. Yo el otro día comentaba la comparación de aquellos políticos del 83 con los políticos que tenemos ahora, muchos de los cuales no saben ni hablar, y nosotros en ese momento teníamos a Ítalo Luder, teníamos a Ricardo Alfonsín, teníamos a Oscar Allende, teníamos a Abelardo Ramos y teníamos a Álvaro Alzogaray. Cualquiera de ellos, a los que están ahora como alternativa en la Argentina, le daba un baile tan grande en un debate que no se hubiera imaginado. Así decayó nuestra calidad, la calidad de la democracia y la calidad de vida del país. El país lamentablemente está envuelto en una situación crítica de pobreza, de ignorancia, que esperemos que podamos salir adelante con la unión de todos. Bueno, al profesor Franco también, excelente su apertura, su presentación. Gracias. Háblenos un poco sobre el Plan Cóndor. Bien, el Plan Cóndor fue un plan ideado por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Competía ideológicamente, políticamente, económicamente con la Unión Soviética. Es un conjunto de muchos países en los que actualmente destacamos a Rusia, ¿sí? Entonces buscó evitar el ingreso del comunismo en América. Ya tenía a su país vecino Cuba, ¿sí? Limita con el estado de la Florida. Entonces quería evitar que llegue el comunismo a gran parte de América.
Es por eso que formó militares argentinos, brasileros, chilenos, paraguayos, bolivianos, ecuatorianos y también peruanos. Entonces aplicó este plan sistemáticamente en varias naciones. Llegó incluso al asesinato de Allende, un presidente chileno de tinte socialista, para evitar que se propague así el comunismo a nivel americano. Y en Argentina se aplicó el Plan Cóndor en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, ¿no? La situación era muy caótica, acá como mis compañeros de la charla han explicado, ellos lo vivieron, yo lo tuve que estudiar, pero bueno, es un orgullo enorme, ¿sí?, haberlo estudiado, y también que ellos me puedan contar. Yo me enriquezco muchísimo porque como profesor de historia uno busca conocer más, y la historia se hace con las personas que lo vivieron. Entonces esta charla es clave para mí, para poder comprender un poco más la historia de Guernica.